La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Este es la segunda parte en relación a la venida de Cristo. Yo les decía, la venida de Cristo no es en este mundo, es cuando te mueras. ¿Okay? La gente que está esperando aquí a Cristo en este mundo se va a quedar esperando. Vamos con la segunda parte, ¿ok? Lucas 23, del 38 al 43. Está Cristo, dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebrea. Este es el rey de los judíos, cuando lo crucificaron. Y uno de los malhechores que estaba colgado, o que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Mesías, el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El de la mano derecha dice, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Ahí está lo que es condenación, el sufrimiento. Condenación quiere decir sufrimiento. Estaba colgado en una cruz. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque eran ladrones, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, fíjense bien, ¿ok? Acuérdate de mí, Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en su segunda venida, ¿ok? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde está el reino de Cristo? En el paraíso. Cuando entró lo que se le conoce como el buen ladrón, esa persona ya está en el paraíso, de donde fue expulsado Adán y Eva. Acuérdense que ellos fueron expulsados. Hay gente que anda buscando aquí el Edén, de donde fue, nunca lo van a encontrar, porque es espiritual, no lo pueden ver, no se ve. Lo vas a poder ver cuando te mueras. Está en otra dimensión, no en esta. Nosotros ahorita estamos dormidos. Así como cuando tú sueñas y tienes sueños y luego ya despiertas a la realidad. Bueno, nuestra realidad es esta. Pero así como nosotros tenemos sueños y en los sueños andamos en algunos lugares, pero ya cuando despiertas estás en la realidad, bueno, resulta que el verdadero, eventualmente nosotros vamos a despertar de este sueño. Porque en realidad estamos soñando, entonces hay que estar, dice Cristo, hay que estar despierto. Estar despierto es estar en el espíritu. Entonces, ahora, ¿estoy mintiendo yo cuando yo digo que la gente se va a quedar esperando a Cristo en este mundo? Cristo mismo lo dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿ok? Ok, Cristo, esas tres personas, Cristo y los otros dos murieron, ¿ok? Resulta que al tercer día viene María Magdalena, ¿okay? Y otras mujeres, porque le querían embalsamar, lo querían poner las especies que se les ponen a los muertos. María Magdalena viene y anda buscando y ve la tumba abierta. Entonces mira una persona y le dice, dice, ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? Señor, ¿dónde está el cuerpo? Dice, ándale, mira, déjame verlo, déjame. Resulta que Cristo le abre el entendimiento porque no lo reconocía. Y le dice, María, porque le pregunta qué buscas. Dice, pues ando buscando el cuerpo de mi Señor. Y cuando le habla, le abre el entendimiento.
María. Y luego ella dice, rabino, o maestro, o rabbi. Y lo reconoce y lo quiere adorar. Y le dice, no me toques, porque todavía no he subido con mi Padre. ¿En dónde está el Padre? En el cielo. El cielo es un lugar en donde está el Padre, y el paraíso es otro lugar en donde está Abraham, Isaac, Jacob, Pedro, Juan, Pablo. Todos ellos están en el paraíso y están esperando la segunda venida de Cristo, porque Cristo estuvo en el paraíso, así como el que estuvo, pero eventualmente Cristo se fue al cielo, en donde está sentado a la derecha del Padre. Pero el Padre y el Hijo están viendo el paraíso, pero también miran la tierra donde nosotros vivimos. ¿Okay? Entonces, ¿qué anda haciendo Pablo? ¿Qué anda haciendo Juan? Pues aquí anda en alguna parte de este mundo, en el Espíritu, porque no lo podemos ver, predicando ahí, usando la boca de alguna persona. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Okay, ahora vamos a Juan 18:36. Ya miramos en dónde es el reino de Cristo. Okay, ahora vamos a ver lo que le dice a Pilato. Nomás les voy a leer el versículo. Ahorita más adelante les voy a leer el contexto. Respondiendo Jesús a Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No es de aquí. En otro libro dice, yo le hablaría a mis ángeles, a las legiones de los ángeles, para que no lo permitieran. Pero él le dice a Pilato, Pilato, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Ya miramos en el otro estudio que aquí en el reino de Dios es espiritual. Dice, no es comida ni bebida, sino justicia. Cuando predicamos el evangelio estamos llevando justicia, paz, porque en la justicia hay paz eventualmente, y hay gozo en el Espíritu Santo. Juan 21 del 20 al 23, fíjense bien. Juan apóstol, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Por qué dice el discípulo a quien amaba Jesús? Ok, les voy a dar un contexto sobre eso. No aquí, pero bíblico. Porque toda la Biblia es el contexto. Okay. Viene Jesús caminando con los discípulos y se presenta una persona adinerada, una persona muy rica, y se postra y pone una rodilla. Entonces le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios o para entrar en la vida eterna? Entonces Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. O sea, ahí nos está dando a entender que ninguno de nosotros es bueno. Lo que nosotros hagamos por Cristo o por Dios, a Dios no le agrada eso, porque es carnal. Nadie es bueno. Mi Padre es bueno. Entonces dice, bueno, los mandamientos. Entonces les da los 6 mandamientos de la segunda piedra. Acuérdense que en los 10 mandamientos hay 10 mandamientos en 2 piedras, en uno 6 y en otro 4. Los primeros 4 mandamientos son una figura de Cristo y del Espíritu Santo. Los siguientes 6 mandamientos en la segunda piedra tienen que ver con el amar al prójimo. ¿Okay? Le dice, bueno, cumple los mandamientos y le menciona los 6 de la segunda piedra. Entonces le dice, todo esto lo hago. ¿Ok? Entonces ahí dice, y Jesús le
amó. ¿Cuándo le amó? Cuando esa persona estaba amando a su prójimo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, los testigos de Jehová, los mormones, te enseñan también que ames a tu prójimo. ¿Ok? Y tú lo haces. Tú lo haces. Entonces Jesús te ama. Y te dice, y Jesús le amó. Entonces te dice, te falta uno. Te falta uno. O sea, los que están escritos en la primera piedra. El primero es, fíjense bien, el primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Ahí tenía enfrente de él al que lo podía sacar de la tierra de servidumbre, o sea, del pecado. ¿Ok? El segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, tú amas el dinero. Eso es un dios. La avaricia es idolatría. Y de hecho hasta en el contexto le dice, no puedes tener dos dioses. O amas a uno o amas al otro. Porque si amas a uno vas a despreciar al otro. Entonces le dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo voy a ser el que te voy a sacar de tierra de servidumbre. Pero me tienes que seguir. Anda y vende lo que tienes, o sea tu dinero, o sea tu ídolo. Anda y véndelo y dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme. ¿Ok? El tercer mandamiento tiene que ver con, con lo que sale de tu boca. O sea, de que no hables mal, especialmente del Señor. Y el cuarto tiene que ver con guardar el sábado. Pero como esa era una figura de Cristo, entonces el cuarto tiene que ver con que si tú sigues a Cristo, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, el yo soy, el que le habló a Moisés, si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, entonces el Señor te abre el entendimiento y te dice, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, fíjense bien, nadie enseña esto, nadie. Yo nunca he escuchado esto. Hay gente que se la pasa criticando, juzgando, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, okay, ahí dice que los que siguieron a Cristo vendían sus propiedades, lo que tenían, y ese dinero venían y lo traían a los pies de los apóstoles, para que se repartiera ese dinero según la necesidad de cada quien. Andan predicadores ahí que andan juzgando, andan condenando, y tienen propiedades. Okay, fíjense bien, antes de que tú seas predicador, tienes que vender lo que tienes, okay, de propiedades, y darlo a la iglesia, darlo a los pobres. ¿A quiénes? A los que están encargados de repartir para que cada quien use, para que a nadie le falte. ¿Ok? No le tienes que decir a nadie. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres ser discípulo de Dios y el Señor te llama, ya una vez que crees en el Evangelio y el Señor te llama al discipulado, a levita le dice, para que puedas trabajar en el templo, para predicar, le dice a levita, a ti no te voy a dar nada. A Judá le dio la tierra de Jerusalén, donde está Belén, a la tierra de Dan le dio la tierra del norte. A todos les dio posesiones. ¿Ok? Entonces, pero si tú quieres ser predicador, si el Señor te llama a predicar, a la evangelización, a la enseñanza de la palabra de Dios, para que seas discípulo, no puedes tener posesiones, ¿ok? Y seguir a Cristo, porque dijo el Señor, yo soy tu heredad, yo soy tu heredad, ¿ok? Entonces, deja que Él te guíe, deja que Él te guíe. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes, por ejemplo, una casa, el Señor no te dice que tengas una casa, porque esa es una heredad. Y muy probablemente se vayan a pelear tus hijos por esa casa, entonces no puedes tener casa. ¿Ok? Entonces, para que seas discípulo del Señor,
Entonces, si el Señor te llama para que seas capataz o pastor, está bien. Tienes que, eventualmente la iglesia va a cuidar de ti. Si te puso el Señor te va a tener por un periodo de tiempo ahí, comiendo semillitas, comiendo, qué sé yo, platanitos, yo no sé. Pero el Señor, si el Señor te puso, tú vas a vivir por un periodo de tiempo porque tienes que trabajar, ¿ok? Te va a tener ahí con lo necesario nada más, ¿ok? Y eventualmente las personas que están escuchando la palabra de Dios a través de tu boca, entonces a esas personas el Señor les provee para que ellos compartan contigo, para que tú te dediques a la palabra de Dios nada más. ¿Okay? Ahora, si el Señor, por ejemplo, a mí el Señor me tiene trabajando 1 o 2 días a la semana, pero para no ser esclavo de nadie, porque ya una vez que trabajas para una congregación, tienes que dedicarle ese tiempo a esa congregación, porque no puedes andar por aquí, picando acá, no. Tienes que trabajar ahí, pero si el Señor te trae aquí, por acá, por allá, bueno, el Señor te va proveyendo como Él quiere, ¿ok? Entonces, fíjense bien, aquí viene el Señor Cristo con Pedro y le dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Si yo les decía, en relación a esta persona que le dijo, maestro bueno, y le dijo, te falta uno, anda y vende lo que tienes y dale a los pobres y ven y sigue. Y se fue triste, no lo quiso seguir. En otro libro dice, para que seas perfecto, anda y vende lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. No quiso ser perfecto. ¿Okay? No quiso ser perfecto. ¿Quiénes son los perfectos? Los discípulos de Dios. ¿Okay? ¿Por qué son perfectos? Porque se hacen uno con Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, pero porque perfecto es Cristo, no el discípulo. Así de simple. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, o sea, uno que era discípulo, que era Juan, él mismo, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, Pedro le dijo, Jesús dice, de cierto les digo que uno me va a entregar. Entonces Pedro le hace hacia Juan, pregúntale quién es. Entonces Juan le dice, ¿quién es, Señor? Si quiero, cuando Pedro dice y dijo, el que meta el pan en mi plato, que son los falsos profetas, que ese es el hijo de perdición, o sea, Judas. El hijo de perdición, el que está en el Apocalipsis, es Judas, es un Judas, el que vende a Cristo, el que lo hace por dinero, ese es el hijo de perdición. Entonces, le dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, dice, ¿qué va a ser de Juan, Señor? ¿Qué va a ser de Juanito? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿O a ti qué? Sígueme tú. O sea, ¿a ti qué te interesa, Pedro? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Ahora, ¿ustedes piensan que Jesús está cotorreando aquí? ¿Ustedes piensan que Jesús anda vacilando? A ver, déjame cotorrear a Pedro. Hermanos, por Dios. Cristo le dijo, Él se va a quedar aquí hasta mi segunda venida. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Este dicho se extendió, Juan lo dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿O qué a ti? Ahora, fíjense bien,
Juan murió, su cuerpo murió, pero su alma que está en el espíritu de vida, que es el que nos da vida, Juan no murió, como Pedro tampoco murió, como Pablo tampoco murió. Ellos están vivos, hermanos, ellos están vivos. Ok, fíjense bien. Lucas 20 del 27 al 40. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. De hecho, esto pasó, por ejemplo, un hijo de Judá, o sea, de Judá, que era un hijo de Israel o de Jacob. Uno de sus hijos se casó con... Ay, se me olvidó el nombre. Tabar, algo así, ya no me acuerdo de su nombre. Se casó con una mujer y se murió. Entonces en la ley decía lo que le están preguntando. Entonces el hijo de Judá se murió y luego otro se juntó con ella para darle un hijo al que no tuvo y también se murió. Entonces Judá dijo, no hombre, esta mujer está maldita, mejor. Entonces le quedaba otro hijo y no se lo dio. Dijo, no hombre, va a morir también mi hijo, el único hijo que me queda, mejor no se lo doy. Y resulta que un día a esta mujer, Tabar, no me acuerdo hermanos ahorita su nombre, ella pues ella quería tener hijos, es lo que yo les decía en el otro estudio, ella quería tener hijos porque eso decía la ley. Entonces ahí anda, pero Judá se lo negaba. Entonces un día ella se viste como de prostituta. Entonces se viene así a un lado de un camino, yo no sé si por ahí había prostitutas, me imagino que sí, y viene Judá, y Judá tiene sexo con ella, pero no la reconoció, que era su nuera. Entonces ella sale embarazada. Entonces cuando sale embarazada a una mujer que era encontrada en adulterio, obviamente eso decía que se había metido con una persona, ahí estamos hablando de que pecó. Entonces, no, pues hay que apedrearla porque se metió con alguien. Entonces ella dijo que quién era y resulta que el que había sido, dice, bueno, yo le pedí tenía la muestra de quién era y resulta que esa muestra era de Judá. Entonces él dice, ay, veo que tú eres más justa tú que yo. Esa es una alegoría de la iglesia. Nosotros somos esa prostituta. Nosotros somos esa prostituta que andamos en el mundo y recibimos al Señor y eventualmente tenemos hijos espirituales. Esa es la descendencia de Cristo, por lo menos en José, en la carne. No de que José haya tenido relaciones con María para que naciera Cristo, eso está claro, pero José es la descendencia de esa mujer que no era una prostituta, que también ella también, de alguna forma, hay otras prostitutas ahí. De hecho, ella era una tatarabuelita de David, el rey David, de Salomón. Como les digo, todo eso es figura de la iglesia. La iglesia es una prostituta que anda en el mundo, pero eventualmente llegamos al Señor y el Señor nos limpia de toda mancha. ¿Okay? Entonces fíjense bien, hubo pues 7 hermanos. Ok, le dijo, si el hermano de alguno muriendo, teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Déjenme explicarles esa parte. Eso está en la ley. Ok, entonces hay gente que lo pudiera tomar literal, ¿no? Pues sí. Mi hermano se casó con mi cuñada y luego se murió mi hermano, pues le tengo que dar una descendencia, me voy a tener que meter con mi cuñada. No vayan a hacer eso. Eso está en la ley. ¿Eso qué quiere decir?
vamos a decirlo así. Está una persona que anda predicando el evangelio o comienza apenas a predicar el evangelio y se muere y no tuvo hijos espirituales. O sea, apenas iba a tener hijos espirituales, pero no los tuvo. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando en la obra que Él comenzó, ¿okay?, con la persona que Él comenzó, para que esa persona llegue a ser hijo de Dios, conociendo, entendiendo o creyendo al Evangelio, que es Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Eso es meternos en una obra que quedó comenzada. ¿Okay? Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ok, Señor, se murieron los 7, y los 7, con los 7 tuvo sexo, pero con ninguno le dio hijos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo o de este mundo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos, o sea, los que están escritos sus nombres en el libro de la vida, ¿okay?, así como los apóstoles, así como Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, Jeremías, el rey David, Salomón. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, nosotros, si resucitamos juntamente con Cristo Jesús y nacemos de nuevo, pero aquí está hablando en la otra vida, dice, en la resurrección de entre los muertos, dice, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. A mí personalmente el Señor me ha hablado sobre esto en relación a mi esposa. ¿Okay? Pero es personal, es para mí. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Ahora vamos al contexto de Juan 18, 28 al 40. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Creo que queda claro, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, mis ángeles, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato:
Luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Otra vez, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, obviamente a él no se le dio el entendimiento porque no era para él, por lo menos en ese tiempo, porque Cristo vino primero con sus hijos, los judíos. Entonces, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Fíjense bien, vamos a decir que yo soy un ladrón. Yo soy un raterazo de primera, ¿ok? Le ando robando ahí a todo, a quien se ponga, yo lo robo, ¿ok? Ah, entonces vengo, el Señor me llama, encuentro al Señor y lo sigo. Entonces ahora ya vivo para el Señor. Ya no ando de ratero, ya no ando de ladrón. O sea, yo antes era Barrabás, ahora soy Luis. Porque el Señor me cambió mi nombre. Ya no soy un ratero, ya no robo. ¿Y qué hace la gente? Sobre todo la gente religiosa. ¿Para qué te saliste de la iglesia verdadera, la que fundó Cristo? Donde Pedro es el primer papa. Oiga, hermano, antes yo andaba mal. Antes yo andaba mal. Qué mal me ve que yo ande haciendo. Se salió de la iglesia verdadera, pero fíjese, yo antes andaba con mujeres, tomando, bebiendo, fumando, andaba haciendo cosas del mundo. Ahora sigo a Cristo. ¿Qué mal estoy haciendo? O sea, Cristo es mi Señor, ahora sigo al Señor. ¿Usted prefiere el de antes? Sí. ¿Por qué se salió? O sea, ¿prefieren a Barrabás antes que a Cristo en mí? Hermanos, esto siempre va a ser así. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. La gente te prefiere. Imagínate si yo antes, que no lo fui, pero imagínate que yo antes mataba a la gente cuando era católico, lo voy a decir, Juan, porque hay muchos católicos, hay muchos narcos católicos, ¿ok? Pero como van y se confiesa con un sacerdote, el sacerdote le dice, ok, tus pecados te son perdonados por Dios. Entonces viene una persona, uno que era narco y mataba, y ahora sigue a Cristo, ahora trae su Biblia y ahora sirve al Señor. Imagínate cómo dejaste la religión de tus padres, las de nuestros ancestros. Por Dios. Están ciegos, hermanos. Las personas que hacen eso, están ciegas. Están ciegas. Hay que entender eso también. Nunca las vamos a poder convencer, nunca. ¿Cuándo van a tener el entendimiento de Dios? Cuando sean afligidas y el Señor no escuche sus oraciones y sean quebrantadas, en donde les llegue lo que más temen, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y Dios no escuche sus oraciones, Dios, que es bueno, les puede mandar otra vez, una vez más, a una persona para que le predique el verdadero evangelio, porque
nomás hay uno. Tú eres salvo por lo que Cristo hizo por ti. No porque vas a misa, no porque te confiesas, no porque haces la primera comunión, no porque rezas el rosario, no, por lo que Cristo hizo. Acéptalo, reconócete pecador y vas a ver cómo se abren las ventanas del cielo. Reconócelo, eres pecador de todos modos, no puedes dejar el pecado. Es más, si tú eres religioso, si tú eres testigo de Jehová, católico, mormón, y tú te quieres justificar porque perteneces a la iglesia verdadera, te lo aseguro, tú eres esclavo de por lo menos un pecado. Eso lo sé porque Cristo lo dice, porque la palabra de Dios me lo dice. Yo siempre le digo a la gente, cuando la gente me empieza a juzgar, yo le digo, ¿sabe qué? Yo sé que usted es esclavo o esclava de por lo menos un pecado. ¿De cuál es? No me lo diga. Pero yo sé que usted es esclavo de por lo menos un pecado. Me podrán decir, usted ya no peca. Yo le puedo decir, yo no soy esclavo del pecado. No soy esclavo del pecado. No lo soy. No lo soy. Yo no soy esclavo del pecado. Oh, hermano, ya está presumiendo. Cristo vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. Hermano, usted ya nunca peca. Oh, bueno, eso es diferente. Eso es diferente. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable. Vivimos en un cuerpo carnal todavía. Pero el pecado no se enseñorea de nosotros. Cuando reconocemos a Cristo Jesús y reconocemos que solamente Él es el que nos quita. Cuando somos débiles, Él nos quita lo que nos estorba. ¿Okay? Entonces, no se sorprendan que aún su familia, tu madre, porque es muy típico, ya no eres mi hijo, te saliste, te prefiero borracho, te prefiero drogadicto, te prefiero matón, antes de que seas uno de esos de los protestantes. Por Dios. Primera de Tesalonicenses, fíjense bien. 4 del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos. Déjenme leerles Primera de Corintios primero. Además os declaro, hermanos, hablando Pablo a los corintios, aquí les da el evangelio, dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Por eso yo les digo, no se salgan de ahí, no presuman, yo hago esto, yo hablo en lenguas, yo soy profeta, no presumas. Mantente en el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Y luego aquí les da el evangelio. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, porque así estaba, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Dónde dice eso? Que murió por nuestros pecados. Bueno, esa es la Pascua. Cuando comían la Pascua, ahí, en los sacrificios, ahí estaba escrito. Ok, pero ¿dónde dice en el Antiguo Testamento, hermano, que dice que iba a resucitar al tercer día? Conforme a las Escrituras. Cristo mismo lo dijo. Viene Jonás y el Señor le dice, voy a predicar allá. Y él dice, no voy a ir, porque tú eres bueno y tú siempre los perdonas a todos, no quiero ir. Entonces él anda en una nave, okay, y les dice, yo sé lo que está pasando eso. Dice, es por mí. Entonces lo echan al mar. Ahí es donde está escrito que iba a estar 3 días y 3 noches en el pez. Pero es alegórico. Ahí es en donde está escrito que Cristo iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Después apareció a más de 500. A ver, se me es que ya me pasé. Y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿ok? ¿Qué hizo Pablo para ganarse el favor de Dios? Nada. Andaba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué hizo él para que Cristo? Nada. Nada. Pero por la gracia de Dios, ahí está la gracia. Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Sí, cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Católico, testigo de Jehová, mormón. Un ateo, pues no creo que mire esto. ¿Me persigues a mí? Si me persigues a mí, o cuando te persiguen a ti, persiguen a Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, ¿se fijan? No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque Cristo dijo, cuando hagan todo lo que tenían que hacer, digan, siervo inútil soy. Señor, soy un siervo inútil. ¿Okay? Porque Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, no han resucitado juntamente con Cristo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién resucitó primero? Cristo. Y luego las primicias. O sea, los apóstoles. Luego los que son de Cristo en su venida. Ok, fíjense bien. Luego el fin. Ok. Primero Cristo. Cristo ya resucitó. Luego las primicias. O sea, todos los que resucitaron juntamente con Cristo. Los apóstoles, las primicias. ¿Ok? Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, los que durmieron con la esperanza en Cristo. ¿Ok? Pero, fíjense bien. No todos, cuando se mueren, no todos se van al paraíso. ¿Ok? Porque hay gente que tenía un pie en el mundo y otro en Cristo. Entonces esas personas no entraron en nada. Pero eran cristianas. Luego el fin. ¿Ok? ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino a Dios, ¿ok? Y Padre. Fíjense bien este versículo, hermanos, para que no se dejen engañar. Luego el fin. Hay gente que dice, ¡viene el fin! ¡Viene el fin! ¿De veras? Ya vivimos 1000 años con Cristo. No sean mentirosos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad
y potencias. ¿O cuándo es el fin? Fíjense bien los eventos. Resucitó Cristo. Resucitaron los apóstoles juntamente con Él. Nosotros, si yo permanezco, si permanecemos despiertos, podemos eventualmente irnos al paraíso. Si permanecemos en la fe, si permanecemos despiertos. Pero si no, entonces vamos a morir, así como el rico, si no permanecemos. ¿Okay? Entonces, Cristo va a venir, está en la séptima trompeta, de hecho ahorita se los voy a leer. En la séptima trompeta, todos van a ser sometidos, todos. Eventualmente, eso viene. Llega un tiempo donde me cuento, ¿verdad? 1000 años con Cristo, donde Satanás está atado. ¿Okay? Después del milenio, Satanás es desatado. ¿Okay? Pero ya no va a poder engañar a nadie. Ahí es donde está la guerra de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque ya todos van a creer. Entonces ya una vez que la gente resucitó, la gente del mundo, toda la gente va a resucitar. Entonces eventualmente está la última guerra, la guerra de Gog y Magog, y Cristo le arrebata todo. Y ya aún la muerte, ya ahí ya no hay muerte, ya la muerte ya fue vencida, ya los que resucitaron ya. Dice, porque luego el fin, cuando entregue Él el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Mientras estemos aquí va a haber pecado, ¿okay? Siempre. Entonces Cristo no va a venir aquí, ¿okay? Porque este no es su reino. Está el reino de Dios. Así como le dice a una de las iglesias, yo sé, hijo, que estás en el trono de Satanás. ¿Cuál es el trono de Satanás? Este mundo. Este mundo es el trono de Satanás. Pero dice, hijo, tú mantén tu fe. Entonces, mientras tengamos nuestra confianza en el Señor, el reino de Dios está en nosotros. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, o sea, el Padre, sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos y en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, o sea, todos los días muero. O sea, cuando los corintios andan ahí, que eran bien carnales, y, hey, a Pablo, no, tú nomás quieres nuestro dinero, hombre. Es más, si ves que tú eres nuestro apóstol. Y Pablo, ay, Señor, él tenía que morir para no ir y darles unas cachetadas a la mejor. Tenía que morir. Calla, Pablo, no los golpees, Pablo, no. Ay, Señor, ayúdeme, Padre. Tengo dolores de parto con estos corintios, también por los gálatas que ya se circuncidaron. Ay, Señor, ayúdame. Ayúdeme, Señor, a morir para no enojarme con ellos, Señor. Cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios.
Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hay gente que dice, ay, no me vayan a quemar mi cuerpo, porque no me vayan a quemar, porque si no en la resurrección no me voy a poder. No, 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 no. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica. O sea, una semilla de mostaza, una semilla, lo que se siembra para que eventualmente nazca un árbol y de más semillas, tiene que morir. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. Si es de mostaza, si es de chiles, si es de chiles de árbol, si, o sea, de acuerdo a cada cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Por ejemplo, si yo tengo dinero y la gente me tiene respeto, tengo gloria en este cuerpo, pero la gloria del celestial es diferente. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. La gloria del sol, el sol es una manifestación de nuestro Padre Dios. La gloria de la luna es una manifestación de la gloria de Cristo. ¿En dónde alumbra Cristo? Donde hay oscuridad, en este mundo. En este mundo, o sea, fíjense bien, el universo está hecho para que entendamos el reino de Dios. Cuando miras al sol, si te fijas, tú no puedes ver al sol porque si lo haces te puedes quedar ciego eventualmente. Entonces te encandila. La luna sí la puedes ver. Entonces tú miras en la luna, ¿en dónde alumbra? En la oscuridad, donde hay oscuridad. Cristo alumbra donde hay oscuridad, nos da luz a nosotros. Entonces se refleja la luz de Cristo en nosotros. Por eso dice, ustedes son la luz del mundo, para que el amor de Cristo que esté en nosotros alumbre a este mundo de tinieblas, donde hay oscuridad, donde hay maldad, incredulidad, robos, adulterios, hechicerías, todo tipo de pecados. Una es la gloria del sol, el Padre, otra la gloria de la luna, Cristo, y otra la gloria de las estrellas, la iglesia, los ángeles. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, pecando. Padre, soy un pecador. Nosotros deshonramos a Dios, somos pecadores, pero resucitamos en gloria. Se siembra en debilidad. Padre, soy débil, Señor. Sí, mi hijo, yo lo sé. Mi poder se manifiesta cuando tú eres débil, hijo mío. Gracias, Padre. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal que tenemos, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, Cristo, el espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. O sea, nosotros somos la imagen de Cristo, pero todavía no somos semejantes a Él. Todavía no. Hasta que estemos a Él, entonces seremos semejantes a Él, al celestial. Lo dice Juan, primera de Juan. Y el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, de Cristo, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, fíjense bien, aquí hace como pero esto digo, hermanos, que la carne, o sea, este cuerpo y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios.
ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo el misterio. Aquí está la segunda venida del Señor. He aquí os digo el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, así como un rayo, como un relámpago, ¡zum! Así de volada, en un abrir y cerrar de ojos. Así viene el Señor a rescatarnos aquí en parte, aquí en lo carnal. Viene Cristo y nos da gozo, viene Cristo y nos da alegría, gozo, paz, paciencia. Así también en la otra. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Juan no duerme, no durmió. Ni Pedro, ni Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuántas trompetas hay? 7. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. El rico, ese rico que estaba muerto, pero podía ver a Lázaro de lejos, él va a resucitar. Oiga, hermano, pero no está muerto, está muerto. Porque está fuera del paraíso, está muerto. ¿Ok? Simbólicamente está muerto porque está separado y hay un abismo que separa. Está muerto en sus pecados, no quiso creer el evangelio. Él quiere estar va a querer estar con Cristo y no puede. Entonces él va a resucitar. ¿Okay? Él va a resucitar. Aquí está, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros ya resucitamos juntamente con Cristo. Esta es la primera resurrección para nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte cuando te mueres en este cuerpo. Esa es la segunda muerte. Entonces, si nos mantenemos despiertos en el espíritu. Entonces, cuando este cuerpo muera, seguimos vivos. Ya la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo voy a terminar con Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, también Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que se murieron. Hermanos, tranquilos. No, que se murió mi hermano. Tranquilo. Hermanos, que se murió tu mamá, tu papá. Tranquilo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, porque dijo Cristo, Lázaro está enfermo. ¿Ok? Entonces le dice, oh, esa enfermedad no es de muerte. Entonces le dicen, Señor, pues si está enfermo y se va a sanar, pues bueno, sanará. Entonces les dice, Lázaro se murió. Entonces él se quedó ahí donde andaba, se quedó otros 2 días. Eso quiere decir que estaban como a un día de camino, porque cuando a 1 o 2 días de camino, porque cuando Cristo llegó ahí, Marta le dice que Lázaro ya olía feo porque ya tenía, si mal no recuerdo, 3 o 4 días. Por eso les dije. Entonces Cristo se quedó ahí
ah, precisamente Él se tardó para que vieran la gloria de Dios, para que vean que Cristo es el que nos da vida. Entonces dice, esa enfermedad no es de muerte. Entonces viene Cristo y resucita a Lázaro. ¿Okay? Lo resucita para dar testimonio de Dios, del Padre. Entonces, se muere tu mamá, se muere tu hijo, tu hija. Ok, sí, a lo mejor lo vas a extrañar en la carne somos débiles, por eso es necesario estar en el Espíritu. Entonces en el Espíritu, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que se murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, los va a resucitar, tranquilos. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. En palabra del Señor. O sea, no fue que Pablo se equivocó, ¿ok? En palabra del Señor, porque hay gente que dice, ay, Pablo pensó que no se iba a morir. Hermanos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A ver, pero Pablo se murió en la carne, hermanos, en la carne se murió, pero Pablo vive. Pablo anda predicando en alguna parte del mundo. Él es que no podemos ver, está en otra dimensión. Pablo está está en otra dimensión. Hay un abismo, precisamente porque no lo podemos ver. No lo podemos ver porque yo lo he visto, el Señor me lo mostró. Está en otra dimensión, ¿ok? Aunque yo no miré los cuerpos, ¿ok? Entonces, esa otra dimensión que no la podemos ver porque hay un abismo, ¿ok? Si el Señor nos abriera los ojos espirituales, lo pudiéramos ver. La gente que está aquí lo pudiera ver. Entonces, fíjense, Pablo vive. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, cuando venga del cielo al paraíso que está aquí, que lo podemos ver, pero no se puede ver porque hay un abismo, no precederemos, ese abismo lo vas a poder ver si te apartas del Señor, y vas a poder ver el paraíso, pero tú te quedaste aquí. Pero solo cuando te mueras lo vas a poder ver. Y vas a querer decir, ay, Señor, manda a alguien para que le diga a mi familia, para que no se vengan aquí a este lugar de tormento. Te van a decir, no, pues allá tienen a los discípulos. Allá andan muchos predicadores, siendo yo uno de ellos. No por presumir, pero el Señor me puso a predicar la palabra de Dios. Es en lo único que me puedo gloriar, que le conozco. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Okay? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con la séptima trompeta, ¿qué se hace en la última trompeta? El Señor va a hablar. La séptima trompeta se va a predicar la palabra de Dios a todos los que están muertos en el milenio, porque a Satanás va a estar atado y ninguno va a ser engañado, porque Satanás está atado, y todos los que están muertos se les va a predicar la palabra de Dios en el séptimo día, pero Cristo está descansando porque Él descansó el séptimo día, pero la obra no la terminó en 6 días, el Señor la terminó en 7 días, ¿ok? La obra de Dios la terminó el séptimo día, no el sexto día. El sexto día descansó.
pero la obra se completa el séptimo día. Eso se va a predicar la palabra de Dios, donde ya no va a haber engaño. Todos van a creer en Cristo Jesús, y después del milenio, ya una vez que se les predicó el verdadero evangelio, sin engaño, entonces Satanás es suelto una vez más. Ahí es donde está la guerra de Gog y Magog. Esa es la guerra. Y en un abrir y cerrar de ojos, Satanás es derrotado. Así de fácil. Así de fácil. Aquí los beneficiados, nosotros somos los bienaventurados. Viene, Cristo muere y luego resucita. Y entonces fíjense bien, hermanas, ¿okay? Que a veces se siente el menos. Ay, mi marido me mira como una... Pues sí, así está escrito, que el hombre se enseñorea de la mujer, pero ya como cristianos no, hermanos. Nosotros debemos de tratar a la mujer como un vaso más frágil. La mujer es un vaso más frágil, porque Cristo, que es fuerte y poderoso, sabe que su esposa, o sea, nosotros somos frágiles. Entonces por eso Cristo no puede venir, ¡hey, ustedes pecadores! No, tranquilos. Entonces nosotros debemos de imitar a Cristo. Mi amada, mi esposa mía, mi chula, cuidar a tu esposa como un vaso más frágil. ¿A quién se le apareció Cristo Jesús primeramente? A María Magdalena, a una mujer. Bien pudo haber sido a Juan o a Pedro, pero no. El Señor ama a las mujeres. ¿Ok? Más. Entonces viene a María Magdalena y le dice, ve y diles. Entonces viene ella, Cristo resucitó, y no le creían. Entonces ellos estaban encerrados porque les había dicho, cuando muera, no salgan, quédense orando, porque tenían que pasar 50 días, así estaba escrito. Ok, estaba escrito que tenían que estar 50 días hasta que fueran revestidos de poder, así como decía en la ley. Entonces se les aparece Cristo Jesús y les dice, incrédulos, ¿por qué no creen? Pero no estaba Tomás. Entonces Cristo se va y luego después llega Tomás y luego dice, vimos al Señor. Cálmense. Sí, Cristo resucitó, lo hemos visto. No, dice, si yo no pongo mi dedo en su mano, que si yo no lo pongo en su llaga, no creo. Entonces Cristo se le aparece a Tomás. ¿Quiénes son los Tomases? Okay, fíjense bien. Los Tomases son los que van a creer cuando se mueran. Todos los ateos, todos los incrédulos, todos van a creer, así como Tomás. Entonces cuando lo mira, Tomás, ven a meter tu dedo aquí. Señor mío y Dios mío, dice. Tú has creído porque has visto, así como todos van a creer cuando se mueran. Dice, bienaventurado los que sin haber visto han creído. Hermanos, nosotros somos bienaventurados porque sin haber visto hemos creído. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el Señor está con nosotros en nuestras tribulaciones. Por eso somos bienaventurados. O sea, nosotros vivimos mejor que los incrédulos. Por eso somos bienaventurados, porque el Señor nos guarda de todas nuestras aflicciones aquí. Por eso somos bienaventurados. Los que no tienen a Cristo sufren más. Por eso debemos de orar, para que el Señor les abra el entendimiento y sean bienaventurados como nosotros. ¿Okay? Por lo cual decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
la séptima trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ya no murieron, los que hayamos quedado, ¿okay? Predicando, ¿okay? Porque son como ángeles que vienen a nosotros e influyen en nosotros para que, y entonces ellos nos andan, o sea, nos van guiando, porque son como ángeles. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, el Señor descansa, ¿ok? Pero nosotros seguimos predicando en el séptimo día. Cristo está descansando. Entonces ya una vez que se predica en el milenio y viene Cristo Jesús, le arrebata todo a Satanás en un abrir y cerrar de ojos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Okay? Entonces, hermanos, son bienaventurados si tienen la confianza en el Señor en este mundo. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Por eso son bienaventurados. ¿Okay? Entonces, por eso debemos de seguir predicando, para que haya más bienaventurados. El Señor sabe el número, Él sabe cuánto, nosotros no. Si nosotros no supiéramos nada, ese ni hay que predicarle. Todo el mundo se va con... No. Nosotros, y de hecho debemos dar testimonio para que después Él diga, ay Señor, pues a mí nadie me dijo. No. Nosotros predicamos, ¿verdad? Hasta que nos muramos. ¿Okay? Entonces, la segunda venida de Cristo es cuando ya todo está sometido. Entonces, ¿cómo va a venir Cristo aquí si todavía no está sometido? ¿Okay? Para que no se dejen engañar, porque va a haber personas que se van a hacer pasar por Cristo, y siempre ha habido, que van a engañar, van a hacer milagros, y mucha gente va a ser engañada. En esta generación, ahorita ya mucha gente está siendo engañada con el coronavirus. Eso no es cierto. O sea, el virus es real, pero la gente que se está muriendo, Señor, ¿por qué la gente se está muriendo por el coronavirus? Me dice el Señor, hijos están muriendo porque no se alimentan bien. No es el coronavirus el que los está matando, es porque no se están alimentando bien. Casi todos los ancianos se mueren eventualmente de pulmonía o neumonía. Okay. Aunque hay algunas personas jóvenes, usualmente obesos, que también se mueren de neumonía. ¿Por qué, Señor? Pues porque no se alimentan bien. Eso habla de que debemos de alimentarnos bien. Entonces, si en la carne físicamente podemos ver que una persona que no se alimenta bien se muere porque no se alimenta bien, bueno, por eso eso habla del reino de Dios, que debemos de alimentarnos bien de la palabra de Dios para que no muramos en lo espiritual. ¿Okay? Entonces, no se dejen engañar, no tengan miedo. Eso del coronavirus no es nada, no tengan miedo. Hay disturbios, no tengan miedo. Que yo pienso que va a haber inclusive también gente que va a empezar a matar por ahí con armas. Esto es típico de los nazistas, de los fascistas. No tengan miedo. Ay, que va a haber una tercera guerra mundial. No tengan miedo. Tranquilos. Nosotros somos peregrinos por este mundo. Venimos de pasadita. No tengan miedo, para que no pierdan, para que sigan siendo bienaventurados y no se vayan a regresar al mundo y les vaya a pasar lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Ok?
tranquilos, pacientemente esperando nuestra muerte. En todo caso es nuestra muerte. Cristo no viene hasta que esté sometido todo. O sea, yo no veo por qué la gente dice, ay, Cristo viene pronto. Ah, entonces ya todo va a estar sometido. No, hermanos, no se dejen engañar. ¿Okay? La paz de Cristo, el amor de nuestro Padre Dios, esté con todos ustedes, hermanos.